Muy buenos días y bueno, bienvenido aquí a los estudios de RPP. ¿Y qué tiene usted que decir o responder al fiscal de la Nación? La verdad que, como comentábamos con Alejandra, no sé si alguna vez hemos tenido esos términos o ese tono de expresión contra un presidente de la República. ¿Cuál es su posición? Yo no tendría que responderle nada, pero sí reflexionar, ¿no?, sobre la pérdida de compostura del fiscal, que obviamente demuestra desesperación. Que tenga que mandar a sus abogados, a los medios, a descalificar al presidente o a justificar ese comportamiento completamente insólito en una persona que representa al Ministerio Público, pues demuestra la descomposición del sistema de justicia y por qué ese señor en estos momentos se encuentra en pleno proceso de investigación en el Congreso de la República y por qué el presidente, al darse cuenta del daño que le hace a la producción de justicia en el Perú, le ha invocado que dé un paso al costado, ¿no? Él, con sus propias palabras, está dándole la razón al presidente. Una persona que en lugar de responder, no se preocupe, señor presidente, ya verá cómo todo se va a aclarar en los próximos días, yo no tengo por qué dar un paso al costado porque hay una junta de fiscales que me apoya, qué sé yo, responde con una amenaza, al mejor estilo del Callao, ¿no? De ese Callao que está siendo investigado, no del Callao noble, de los chalacos, claro, que yo frecuento permanentemente en la punta y claro, grandes amigos que tengo ahí, yo he trabajado en la Pilsen, no, ese Callao que está siendo investigado, ¿no?, que ha demostrado que hay una extraña red. Al mejor estilo de ese grupito, sale con una amenaza al presidente. Entonces, de por sí eso ya creo que lo descalifica, ¿no? Acá no hay una reflexión que hacer, un mea culpa por parte de la bancada de Peruanos por el Cambio, porque, por ejemplo, ha generado muchísimo malestar en el Congreso de la República estas expresiones en torno a los proyectos de reforma. Se ha considerado una interferencia innecesaria, considerando que el presidente del Congreso ya ha asegurado que se va a cumplir el plazo. Todos están trabajando para llevar estos 4 proyectos el jueves, digamos, al Pleno. ¿Qué es lo que pasa? La bancada del presidente no tiene la fuerza para hacer que se lleven a cabo estos proyectos. Tiene que él salir a amenazar o a emplazar o a combinar al Congreso para que esto se cumpla reiteradamente. Una cuestión es la respuesta del fiscal y en este caso la invocación del presidente al Congreso. Yo creo que el presidente lo que está haciendo es política pura y en ese sentido ha habido un noble, ¿no?, intercambio de fuerzas, ha habido respuestas de parte del Parlamento, algunas altisonantes, otras alturadas. Lo que manda es el comportamiento del presidente del Congreso, que ha respondido de la manera más adecuada. Ha tenido un diálogo con el presidente, ha pedido la reflexión al interior de las bancadas y obviamente en el ámbito parlamentario no se puede evitar que mis colegas tengan posiciones fuertes, disonantes, críticas. Claro, pero en ese sentido, teniendo ya una participación del presidente del Congreso, una reunión del presidente del Congreso con el presidente Vizcarra, un acuerdo, ¿era necesario que el presidente haga esas declaraciones cuando, digamos, ya ha buscado aliados para poder empujar sus reformas? Bueno, yo creo que en este tramo final era necesario. Además, él no ha sido agresivo desde el punto de vista de alguna adjetivización contra el Congreso. Simplemente ha sido fuerte, firme, pidiendo celeridad, porque si nos pasamos del 4 de octubre, no hay referéndum el 9 de diciembre. Entonces, la celeridad obviamente preocupa al presidente y él tiene la atribución como jefe de Estado hacer una invocación firme y contundente al Parlamento, que no se debe ver de ninguna manera ni como amenaza ni como una actitud prepotente, ¿no? Claro, pero no estamos hablando de los tonos, ¿no? Sino quizá del momento, de la oportunidad, porque insistir, y casi todos los días, la oposición señala que el presidente se agarra del Congreso para mantener o quizás incrementar su popularidad ante la población, cosa que ya lo consiguió. Pero hablo del momento, permítame el término, el machacar constantemente contra el Parlamento no es un factor que genera justamente estas reacciones que a su vez generan tensión entre Ejecutivo y Legislativo. Claro, yo creo que eso ya se está minorando, ¿no? El propio presidente el día de ayer ha dado las explicaciones del caso. Minorando, no, perdón, porque ayer han salido en la Comisión de Constitución, usted ha escuchado. No, yo estaba ahí. Cierren el Congreso y que haga lo que quiera el presidente. Claro, y un poco más pero ese sí, la toalla, han dicho. Pero es que eso es lo que genera. Como decía Javier Velázquez el día de ayer, ¿no?, también hay que saber reaccionar. El presidente hace política y acorrala al Congreso, palabras de Javier Velázquez. Y la mayoría se encuentra desconcertada y no sabe cómo atacar, salvo con alguna actitud agresiva. En este pulseo,
yo creo que el país ha ganado, por una sencilla razón. Estamos a puertas de sacar una reforma. Yo espero que una vez que culmine este trabajo agotador de 2 semanas, ¿no? Creo que los ánimos se van a calmar y vamos a poder hacer una agenda común. Vuelvo a repetir, el presidente tiene todo el derecho a mantenerse firme y exigir resultados. El Parlamento, como que lo viene haciendo, contesta. Y tiene en el presidente Salaverry a una persona que ha sabido manejar el barco en medio de este proceso. Pero no cree que es quizá un despropósito pedir, por ejemplo, que no se desnaturalicen los proyectos. ¿Sabe por qué? Porque da la impresión de que el presidente no quiere cambios y que los proyectos se aprueben no al 100% como están, al menos, a ver, al 90%, cuando los proyectos son perfectibles. Mira, los proyectos ¿Cree que ahí se equivoca el presidente? Los proyectos han sido perfeccionados en todos los casos. Han mejorado porque ese es producto del debate parlamentario y cuando llega un proyecto de ley, este puede mejorarse. Y se mejora a través del debate. Y eso yo ayer lo he explicado, no es un error ni cosa por el estilo. Es práctica parlamentaria mejorar los proyectos de ley que quedan. Claro. La idea inicial es del presidente. Como te digo, como no estamos acostumbrados a esta situación, pensamos que es desproporcionada. ¿Y por qué no estamos acostumbrados? Porque desde el año 2000, la mayoría parlamentaria, no cuento la década del 90, la mayoría parlamentaria ha estado en manos del partido de gobierno. Por lo tanto, el Congreso hacía lo que quería el gobierno, porque tenían mayoría ahí. En este caso tenemos una situación insólita, en la cual la mayoría está en manos de la oposición y por lo tanto hay un pulseo al cual no estamos acostumbrados, pero que desde mi punto de vista le hace bien al sistema democrático, pues permite mejorar los proyectos. Yendo al fondo, ¿se ha intentado desnaturalizar esta propuesta, la propuesta de la bicameralidad y la no reelección de congresistas? ¿Se ha pretendido hacer eso? Porque eso es lo que ha denunciado Vizcarra. En un principio, yo creo que hubo una intentona de parte de una minoría audaz, pero que fue derrotada por la reflexión del resto de bancadas, incluyendo a personajes o a congresistas de Fuerza Popular que colaboraron con ese propósito de hacer las cosas bien. Entonces, en toda fase inicial pueden haber estas exageraciones, pero luego, llegada la calma y la reflexión, se volvió al justo medio y en eso estamos trabajando en estos días. Hay un debate alturado. Ayer hemos estado todo el día, venimos así ya varias semanas, como bien decía Luz Salgado, y yo creo que el debate se está manejando con normalidad. Pueden haber ¿Van a llegar los 4 proyectos o se va a incluir o hay intentos de incluir la no reelección de parlamentarios dentro de la ley de bicameralidad? No, yo creo que eso sí sería una cuestión que no va de ninguna manera. En todo caso, eso se va a ver hoy en la mañana. Yo creo que ese argumento no es válido, pues amarraría reelección a bicameralidad y por lo tanto, si a la gente no le gusta bicameralidad, por votar en contra de la bicameralidad, votaría a favor de la reelección, entonces porque se quedaría de lado. Esas cosas tienen que ir por separado. Congresista, usted dice que no estamos acostumbrados, la clase política no está acostumbrada a este tipo de situaciones. El país. La misma clase política está entendiendo empezando por el forma. Congreso, pero también creo que del lado del Ejecutivo. De todos. Entonces, no hay aquí, de la clase política no hay aquí una reflexión en que el presidente de la República quizás esté excediéndose un poco en sus críticas al Congreso, o sea, de ambos lados, de ambas partes. ¿No hay un mea culpa en ese sentido? Mira, acá hay varias cosas que han generado esta firmeza del presidente. Y yo creo que abona en su favor que él se indigne y que esté de la mano de la opinión pública, de la ciudadanía. Por ejemplo, cuando pasa el tema de Inostroza, ¿no? Okay. Entonces, obviamente, el presidente tiene todo el derecho a indignarse y representar en ese sentido a la ciudadanía. Cuando se dilata la discusión, pues obviamente él necesita llegar a un referéndum el 9 de diciembre y tiene de que hacer política planteando posición en el debate público. Pero si ya salió el presidente del Congreso a decir que van a cumplir con las metas en el plazo respectivo y estas críticas no es como, echarle gasolina al fuego. No, porque yo creo de que el día de ayer, cuando el presidente reacciona así a la 1 de la tarde, era porque en la mañana había habido, en muchos casos, discusiones políticas más que un debate constitucional. Entonces el tiempo corría. O sea, las cosas hay que verlas en contexto. Entonces estoy en los pasos perdidos. Y entonces tú ves el libro de debates y ves que desde las 9:30 hasta las 12 del día, la discusión, ¿cuál era? Absolutamente política.
¿no? O sea, no tenía nada que ver la discusión con el tema constitucional. Entonces, ante esa situación, el presidente dice, bueno, de todo el día ya se pasó un tercio en discusión política y lo que necesitamos es debate constitucional. Yo creo que la actitud de un presidente atento, firme y consecuente es importante. Y el Parlamento, creo yo, está cumpliendo un rol adecuado. Hay madurez, no se puede evitar, y eso sí lo subrayo y se lo digo a todos, que mis colegas parlamentarios hagan críticas, planteen disonancias, en algunos casos sean duros, porque esa es la política, pues, o sea, no estamos en un lecho de malvas. De su bancada, Patricia Donaire ha alertado que se pretende de alguna forma limitar las facultades de cuestión de confianza del presidente de la República en este nuevo proyecto de bicameralidad, y aseguró que eso podría ser considerado una represalia, una venganza a esta postura. ¿A qué se refiere y cuál es su posición al respecto? Bueno, ella debe haber visto algún proyecto de ley que tiene ese considerando. Yo todavía no lo he visto en el debate. En todo caso, me opondré. Yo creo que Patricia es una constitucionalista destacada y si ha podido leer algo en ese sentido y lo está interpretando así, es correcto, pues ella tiene el conocimiento adecuado en materia constitucional, pero eso se resuelve en el debate. En la medida que no se dictamine, no es una amenaza. Presentado el anteproyecto en más de una oportunidad, con la fuerza de los argumentos, hemos convencido a los colegas de que es incorrecto. Y aún más, eso también es política. Nosotros no podemos evitar que ellos pretendan hacer algo que vaya en contra de nuestros objetivos. Y nosotros, en lugar de quejarnos, lo que debemos hacer es plantear posición y decir que eso es incorrecto. O sea, es obvio que el adversario va a querer plantear una cuestión contraria a la que nosotros queremos, pero como consecuencia del debate o lo neutralizamos o lo modificamos o lo anulamos o lo permitimos. Congresista, ¿cuándo ya, no sé si hay fecha definida, sustenta usted el informe sobre el fiscal Chávarri en la subcomisión? Mira, yo he tenido la oportunidad de hablar con César Segura. Indiscutiblemente hay una sobrecarga de trabajo en el Congreso. El día de hoy en la tarde tenemos pleno, mañana vemos el caso Inostroza. Esto se podría ver el día viernes o el martes. Y de ninguna manera es como dicen algunas personas que se está dilatando ni cosa por el estilo, es porque hay una sobrecarga de trabajo. En la Comisión de Constitución están casi todos los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y estamos abocados a ese tema. Yo creo que César Segura puede convocar o para este viernes o el martes, ¿no? Dependiendo. Lo que sucede es que el día de mañana tenemos el caso de Inostroza y consejeros. Sí. Entonces eso amerita varias cosas. En primer lugar, la exposición de los parlamentarios, del parlamentario acusador. Luego la respuesta de todos los involucrados con sus abogados el tiempo que consideren pertinente. Y luego viene el debate. Eso puede durar hasta la madrugada. Entonces, si es hasta la madrugada, sería difícil que convoque para el día martes. Y tenemos las elecciones. Es decir, muchos parlamentarios van a tener que viajar el día viernes a sus lugares de origen para poder votar. Entonces esto ya podría ser el martes, pero de ninguna manera obedece a una dilatación, sino a la sobrecarga de trabajo que hay en el Parlamento. Yo tengo dos preguntas en ese sentido. La primera es sobre el informe al fiscal de la Nación. El representante legal de Pedro Chávarri ha asegurado que su informe es un informe sin sustento de 5 páginas, que no evidencia ningún tipo de vínculo con los cuellos blancos del puerto. Y segundo, usted votó primero a favor de que no se acuse o de que no se permita la acusación como organización criminal a los cuellos blancos del puerto y al suspendido juez César Inostroza, y luego se rectificó. ¿Qué pasó ahí? Ya, empiezo por lo primero, por el representante legal, ¿no? Bueno, él dice de cómo se nota, pues, cuál es el criterio. Él quiere de informes al peso, él quiere que tenga zángaro, ¿no? O sea, que porque hay 500, ¿no? Es justificado. Mira, personas de gran calidad jurídica, periodistas notorios, han alabado el informe que se filtró oportunamente para ellos. En segundo lugar, yo no le voy a dar gusto a estos personajes asalariados, ¿no? Porque son pagados por el fiscal Chávarri para que hablen, para que se paseen por los medios, en contestarle. Yo le contesto al fiscal, no a sus abogados. Ellos pueden hablar lo que quieran en todos los medios porque se están ganando el pan. En mi caso, yo le contesto al fiscal de la Nación. Y sí puedo asegurar de que es un juicio político. Como bien decía ayer el procurador Amado Enco, quieren
engañar a la opinión pública diciendo no hay delito, no hay delito. ¿Y quién dice que tiene que haber delito? Si la denuncia de Marco Arana no es por delito. La denuncia de Arana es por infracción constitucional, es decir, por cuestiones que tienen que ver con socavar el espíritu de la Constitución, con acciones que evidencian un mal comportamiento, sin necesidad de que exista una prueba contundente, porque estamos hablando de un juicio político. Entonces, pero ellos dicen, miren en qué parte del Código Penal, pero engañan sistemáticamente a la población, llevando el terreno a lo jurídico cuando no tiene nada que ver. Entonces, y pueden seguir hablando, total, eso ya depende de la billetera del fiscal, cuánto les paga. Y sobre su corrección. Sobre eso, por lo que está evidenciándose en todas partes. Yo sustenté cuando antes de que planteara mi voto, de que el término de organización criminal no lo veía evidenciado, en general. No lo veía evidenciado en el informe porque se limitaba a los diminutivos. Pero luego conversé con Horacio Pacori. Horacio Pacori luego en el debate menciona ese famoso informe que estaba oculto, ¿no? Discreto, reservado, y hablé con su asesora que me permitió ver de que este tema de organización criminal estaba a lo largo de todo el informe. Entonces esperé reglamentariamente el final para corregir mi voto con la tranquilidad que siempre me acompaña. Entonces, si otros se anticipan y hacen periodismo prospectivo, ¡qué horror! Votó en contra sin esperar que termine el debate. ¿No? Ese es su problema. A mí las redes sociales, como ha dicho algún periodista, no me mueven ni un pelo. Yo me baso en relación a mi conciencia. Y yo, como me están dando la razón un montón de gente, ¿de qué vale sacar un informe al toque si 6 meses después regresa devuelto por el Poder Judicial indicando está mal hecho? Entonces, lo que uno está haciendo allí es decir, corrija usted el informe para que de esa manera, en lo que estamos de acuerdo, se evidencie, se manifieste bien, de tal forma que sea impecable en el momento que llega al Poder Judicial. La última, sinceramente, ¿cree usted que el señor Chávarri va a ser blindado en el Congreso? No, yo confío y acompaño en su reflexión, en su pedido de reflexión al presidente del Congreso, en que mis colegas se van a dar cuenta que de ellos depende mejorar el sistema de justicia y que una decisión equivocada los va a acompañar por el resto de sus vidas. Que eso quede bien claro. Si ellos se equivocan en relación a todos los casos que estamos viendo en general, no es algo que se va a borrar mañana, es algo que los va a acompañar el resto de sus biografías. Así que piensen bien lo que van a hacer. Muy bien, señor, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a Juan Cheput. Nos acompañó esta mañana aquí en los estudios de RPP y congresista de Peruanos por el Cambio. Tenemos que ir